Bueno, Dios me los continúe bendiciendo. Continuamos con la segunda parte. La segunda parte es cómo se efectúa la batalla en nuestra mente. Bueno, para esta parte vamos a aprender una cosa muy importante acerca de los pensamientos. Ya sabemos que el hombre actúa de acuerdo a sus pensamientos, pero vamos a aprender que existen 3 tipos de pensamientos. Entonces, existen los pensamientos del hombre, aquí los vamos a colocar. Los pensamientos del hombre. Existen los pensamientos de Dios. Bueno, los pensamientos de Dios y los pensamientos de Satanás. Entonces vamos a aprender cómo diferenciar los pensamientos. Nosotros tenemos que, valga la redundancia, analizar o pensar en qué estamos pensando. Los pensamientos son muy rápidos. En un minuto, ¿cuántos pensamientos nosotros podemos tener? Muchos pensamientos llegan a la mente. En una hora, ¿cuántos pensamientos llegarán a la mente? Y si uno actúa de acuerdo a los pensamientos que tiene, hay que analizar qué estamos pensando. Entonces, ¿qué tipo de pensamientos tenemos nosotros? ¿Los del hombre, los de nosotros mismos? ¿Los de Dios o los de Satanás? Vamos a aprender a identificar a través de la palabra qué tipo de pensamientos hay en nuestro interior. Bueno, los pensamientos de Dios. Vamos a aprender acerca de cómo son los pensamientos de Dios, cómo los identificamos. Los pensamientos de Dios, lo primero que producen es paz. Dios viene a traernos paz, por eso podemos identificar que ese pensamiento proviene de Dios, porque producen paz. Son de vida, sanidad, amor, perdón. Están escritos en la palabra de Dios. Aquí están todos los pensamientos de Dios. Así que vamos a aprender dónde dice eso en Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Es uno de los textos más hermosos que el Espíritu de Dios nos ha ministrado con esta palabra. Dice el Señor en esta palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces vamos a anotar aquí, tomar nota. Jeremías 29, 11. Ahí nos dice cómo son los pensamientos de Dios. Dice, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hay otra parte de la Biblia donde nos muestra y nos describe cómo son los pensamientos de Dios, y es en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Nos habla acerca de cómo son los pensamientos de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice como título en mi Biblia: en esto pensad. ¿Cuáles son los pensamientos que Dios quiere que hayan en nuestra mente y en nuestro corazón? Y dice aquí: en esto pensad. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, Filipenses 4:8.
Entonces vamos a estar mirando, analizando nuestros pensamientos, cómo son los pensamientos de Dios. Entonces los pensamientos de Dios son primero verdaderos, honestos, son justos, puros, amables, son pensamientos de buen nombre. Y dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Esos son los pensamientos de Dios. Ahora, ¿cómo identificamos los pensamientos humanos, los pensamientos del hombre? O nosotros los llamamos los pensamientos del yo. Los pensamientos del yo están contaminados, porque cuando Adán y Eva pecaron, todos fuimos constituidos pecadores. Entonces nuestros pensamientos fueron llenos de incredulidad, de egoísmo, llenos de orgullo, llenos de vanidad. Nuestros pensamientos son altivos, quieren realizar su propia voluntad. Nuestros pensamientos se convirtieron necios, deshonestos, mentirosos, injustos, incrédulos y con un deseo de venganza, con hipocresía. Esto es lo que determina nuestros propios pensamientos. Vamos a Proverbios capítulo 15, versículo 28. Proverbios capítulo 15, versículo 28. Vamos a leer para la gloria de nuestro Dios lo que dice el versículo 28. Dice: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. O sea, el corazón del justo piensa para responder. Nosotros tenemos que detenernos y no pensar a la ligera, porque nuestros pensamientos son rapidísimos. A veces condenamos, juzgamos y condenamos tan rápidamente, le echamos la culpa a los demás por alguna situación sin haber visto las cosas. Entonces nuestros pensamientos son muy rápidos, nuestros pensamientos son llenos de maldad, porque derrama cosas malas cuando estamos en pecado. Por eso es muy importante que el Señor limpie nuestra mente, que el Señor saque todos esos pensamientos de nuestra vida. Vamos a otro pensamiento. El Señor habla en Isaías capítulo 55, el versículo 7 y 8, donde nos habla acerca de los pensamientos. Y el versículo 9 dice la palabra del Señor: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que los pensamientos de Dios son muy altos. Los de nosotros, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus propios pensamientos. Cuando nosotros estamos en pecado y queremos que el Señor sane nuestra vida, tenemos que rendir nuestros pensamientos, dejar nuestros pensamientos y rendirnos a Él. Vamos a ver la tercera parte, que son los pensamientos de Satanás. ¿Cómo nosotros identificamos los pensamientos de Satanás? Dice el Señor en San Juan 10:10, ¿cómo son los pensamientos de Satanás? Vamos a leer San Juan capítulo 10, versículo 10. Este es un repaso de lo que nosotros ya hemos visto, lo que hemos aprendido. Muchos tenemos el conocimiento de esta palabra. Y dice así, San Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces,
los pensamientos de Satanás, ¿cómo son? Vamos a anotar aquí San Juan. Aquí. Versículo 10. Acá nos describe en este pasaje de la palabra que los pensamientos de Satanás tienen 3 características. Y todo lo que tenga estas características son pensamientos que provienen de Satanás. Entonces dice que el ladrón ¿quién es? Satanás. Vino para robar, matar y destruir. Entonces todos los sinónimos de estas 3 palabras son los pensamientos de Satanás. Ya vimos, los pensamientos nuestros son totalmente diferentes. Los míos son muy diferentes a los de Dios, son egoístas, donde solamente pienso en lo mío, mi casa, mi carro, mi familia, todo lo que es mío, todo lo que es sobre el yo. Eso identifica los pensamientos del hombre. Entonces, los 3 tipos de pensamientos son diferentes. ¿Cuáles son los pensamientos que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón? Los pensamientos de Dios. Bueno, vamos a ver cómo se efectúa esta batalla de pensamientos en nuestra mente. Satanás no conoce nuestros pensamientos, pero sí hace algo que dice la palabra del Señor. El enemigo lanza dardos de fuego. Él es un invasor, él viene a destruir y viene y envía pensamientos de fuego. Entonces, ¿dónde nos dice eso? En Efesios capítulo 6, Efesios 6:16. Vamos a leer lo que nos dice el Señor. Ahí nos habla que estos pensamientos que Satanás nos envía, ¿a dónde los envía? A nuestra mente. Los envía como dardos de fuego. Aquí están los dardos de fuego. ¿Qué hace un dardo de fuego? Prende un incendio, ¿cierto? Forma un incendio en nuestra mente. Entonces, como Él no conoce nuestros pensamientos, lo que hace es lanzar pensamientos. Satanás no puede hacer nada sin permiso de Dios. Tiene que pedirle permiso a Dios para llegar a tocar nuestra vida. Él no puede tampoco meterse en nuestro interior porque Él no tiene las facultades de Dios. No es omnisciente, ni tampoco es omnipresente, ni mucho menos omnipotente. Él no puede entrar en nuestra mente y saber qué hay allá. Entonces, por eso el ataque del enemigo es a través de dardos, de pensamientos que él va enviando a nuestra mente. Veamos qué dice Efesios capítulo 6, versículo 16. Nos habla acerca de los dardos de fuego que envía el maligno. El enemigo envía esos pensamientos para que nosotros los recibamos. Dice la palabra del Señor así: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Quién es el maligno? Satanás. ¿Envía qué? Dardos a nuestra mente. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Una esposa celosa. La esposa está esperando a su esposo y ella empieza a darle lugar al enemigo. El enemigo ha colocado celos en su corazón. Entonces el enemigo empieza a bombardearla con pensamientos y a decirle: ¿sí ve? Su marido se demora. Eso debe ser que está por allá con la otra. Entonces la mujer, ¿qué hace? Escucha el pensamiento de Satanás. Y si la mujer escucha el pensamiento de Satanás y empieza a meditar sobre esto, ella deja entrar ese dardo a su mente. Acá vemos el dardo que entra. Y de la mente, si la mujer empieza a actuar y se pone enojada, dice: cuando venga, mejor dicho, las va a tener conmigo, porque debe estar por allá. ¿Por qué se demoró? Entonces ya el dardo empieza a pasar
al corazón y entra el pecado que se llama celos. Entonces viene el dardo que Satanás envía. Cuando la persona lo recibe, entra a la mente y de la mente pasa al corazón y ahí se convierte en pecado. Por ejemplo, otro ejemplo que voy a dar. La mujer empieza a meditar, claro, le da lugar al enemigo, empieza a pensar, empieza toda brava. Y cuando llega el esposo, ¿qué hace? Explota y le dice cantidad de cosas. O sea que ya dejó entrar los dardos a su mente y de su mente pasaron al corazón y efectuó el pecado. Por ejemplo, analicemos una situación. Todo pecado, antes de cometerse, primero se piensa. Entonces, por ejemplo, una persona, un ladrón, va a robar un banco. ¿Qué es lo primero que hace? Piensa cómo va a robar ese banco. Hace su plan y lo escribe o lo medita muy bien, lo analiza muy bien. Y cuando ese pensamiento entra a la mente y lo deja pasar al corazón, ya se efectuó el pecado. Entonces el enemigo nos ataca enviándonos dardos a la mente para llenar nuestro corazón de pecados. Cada pecado es como una piedrecita que se va acumulando hasta que el corazón se vuelve como de piedra. Por eso el Señor nos habla que nuestro corazón se endurece, un corazón de piedra. Y vamos a ver que aparte de esto, cuando uno comete un pecado, hemos dejado meter el dardo acá a la mente, de la mente pasa al corazón y cometimos un pecado. Dice la palabra del Señor que ese pecado engendra otro pecado. O sea, cuando nosotros cometemos un pecado, el enemigo nos hace seguir cometiendo más pecados. Un pecado sigue engendrando otro pecado. O sea, quiere decir que ese pecado es como una semilla que va a hacer que salga otra mata de pecado. Bueno, vamos a leerlo en Santiago capítulo 1, versículo 15. Dice el Señor así en su palabra acerca de cómo un pecado engendra otro pecado. Santiago capítulo 1, versículo 15. Dice así: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bueno, aquí dice, entonces la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es el deseo, los deseos, los pensamientos. Entonces el pensamiento, después de que se ha concebido, ¿dónde? En la mente, da a luz ¿qué? El pecado. Y la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Cómo son los pensamientos de Satanás? De destrucción, de muerte. Vino a robar, matar, destruir. Y eso es lo que quiere Satanás, destruir nuestra vida. Quiere cautivarnos. Así que esta es nuestra parte donde el enemigo empieza a atacar. Y ahí empieza la batalla en nuestra mente. Pero vamos a ver qué producen estos pecados en nuestra mente. Y vamos a ver la siguiente parte.